multitud de falsos apóstoles, de falsos ministros, y en especial esa juventud que no está honrando a sus viejos, a sus ancestros. ¿Hasta qué punto influye ese espíritu de los incas que adoraban directamente a esos seres del segundo cielo? ¿Hasta qué punto muchísimos de estos pastores están siendo influenciados? Porque recuerde que si son falsos apóstoles, que lo son, entonces quiere decir que no están adorando al verdadero Dios del cielo, sino a otro personaje, o están recibiendo mensajes de otro personaje que no es Dios, como sucedió con los incas aquí, y en las investigaciones que hemos hecho profundo en nuestro canal de Masterclass. Y es interesante porque Perú es en Sudamérica el número 1, donde vienen los más grandotototototes, falsos profetas. Desde este señor de origen hondureño, este señor de Guatemala, una señora de dominicana, y cobrando exageradas sumas de dinero. ¿Qué clase de espíritu está operando en estos pastores? ¿O quién es el que está? Es triste entonces que Perú lamentablemente esté arrastrando todavía esas influencias de los dioses que adoraban los incas. Sin embargo, entre todo esto, Dios siempre tiene un remanente, y en Perú hay un remanente que ese no se va ni a la derecha ni a la izquierda, permanece en alto adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ese remanente viene el Señor también a Perú. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Vámonos rápidamente con este tema. ¿Tú crees que estamos en los días de Noé y Sodoma? A ver, se les pregunta a ustedes. ¿Sí o no? ¿Y ustedes de las redes sociales? También la pregunta. ¿Ustedes creen que estamos como en los días de Noé y de Sodoma? ¿Y creen ustedes que deben de hacerle esa pregunta a sus pastores, a sus apóstoles, entre comillas, a sus profetas, entre comillas, a los evangelistas, a los maestros de instituto bíblico? ¿No sería bueno que le hagan esa pregunta? Y si contesta que sí, entonces viene la siguiente pregunta: ¿y entonces por qué no predican que el Rey ya viene y que tenemos que esperarlo? En ambos hechos geológicos, porque los dos fueron hechos geológicos, en ambos hechos geológicos, la humanidad de ese entonces, la humanidad de la generación de Noé y los habitantes de Sodoma, dice, la humanidad de ese entonces mostraron profundas indiferencias, como lo estamos viendo ahora y como lo dijo Jesús. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 27. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, están viviendo una vida completamente como si nada,
A pesar de que ya vamos a ver que sí tenían evidencias. Dice, y se casaban y se daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. Nótese, hasta el día en que entró Noé en el arca. Si eso lo trasladamos al rapto, quiere decir que toditititititos van a entender hasta el día en que la iglesia desaparece. Entonces van a reaccionar. Pero al igual que aquel entonces, ya no se podrán montar en el arca, porque la puerta se cerró. Se va a repetir. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones que va a ser enviada. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a prepararnos con este video. ¿Estamos listos con sonido? Vamos con el video. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. And down about the fourth rung up. Emphasis, pyramid from the planet Earth. Yes, indeed. They've got the flag up now. Ceremonia colorida para celebrar el 70 aniversario de la fundación de Israel en Oriente Próximo. Ese 14 de mayo de 1948, el día en que Israel regresó de nuevo a su territorio después de 2000 años. A partir de ese momento comenzó el fin de una generación. De acuerdo a la Biblia, una generación, a lo que dice el rey David, es de 70, y en la costumbre judía se utilizan 70 más 10. Aquel 14 de mayo de 1948, después de casi 2000 años, en que este pueblo estuvo fuera de su territorio, que milagrosamente haya sido restaurado como nación, y que ahora en esta crisis que Israel ha estado pasando, la más dura, el 2024 y el 2025,
cuando todititititas las naciones, incluyendo Perú, le dieron la espalda a Israel. Y no solamente las naciones, sino que los mismísimos evangélicos, pero cantidades enormes de pastores, incluyendo en Perú, le dieron la espalda a Israel. En la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, hasta antes del 24 y del 25, en sus iglesias no solamente mantenían en el altar la bandera de su país, sino que también ponían la bandera de Israel. Pero en el 2024 y 2025, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, a excepción de esta iglesia de Beersheba, quitaron la bandera de Israel. Era un mensaje en silencio de los pastores, incluyendo en Perú, diciendo que no estaban de acuerdo con Israel. Y muchísimos predicadores, maestros de teología, abiertamente comenzaron a decir que el Israel de hoy ya no es el Israel de la Biblia, que ellos ya no son el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios, el Israel de ahora, es la iglesia, que no es una teología nueva, es una teología que pertenece a la Iglesia Católica Romana y que fue creada por San Agustín de Hipona. Pero que pastores, predicadores se atrevan a decir semejantes aberraciones, o se atrevieron, porque ahora ya están otra vez avergonzados, o se atrevieron a hacer esas aberraciones sin primero ver la historia. ¿Cómo pueden decir que este pueblo ya no es el pueblo de Dios también, cuando después de 2000 años de sufrir las más grandes persecuciones jamás asistidas contra ningún otro pueblo étnico, fueron masacrados, fueron perseguidos, fueron humillados? Su tierra fue tierra de nadie, fue ocupada por uno, por otro y otro y otro y otro pueblo, y ninguno de esos pueblos invasores se atrevió a declarar una nación independiente en esa tierra. ¿Cómo pueden explicar? No estoy hablando de la gente inconversa. ¿Cómo pueden explicar los predicadores eso? Estos predicadores que comenzaron a predicar en contra de la existencia de Israel. ¿Cómo pueden explicar que en 2000 años ese territorio permaneció siendo tierra de nadie, invadida por diferentes pueblos extranjeros, los cuales ninguno de ellos se interesó en declararlo su país? Ni siquiera los hoy llamados palestinos, ni siquiera ellos, en su momento, que todititos los palestinos de hoy en día son descendientes de árabes, de todos los países árabes e islámicos. O sea, ninguno de ellos son nativos de esa tierra. Pero a pesar de eso, en su momento, antes de que se declarase el Estado judío, ni ellos siquiera aprovecharon para declarar territorio como país soberano. ¿Por qué no se hacen esa pregunta a nuestros predicadores? Que en 2000 años nadie declara nación, hasta que 2000 años después, si usted le quiere llamar milagrosamente, dígalo que sí, milagrosamente, ese mismo pueblo que estuvo regado entre todas las naciones del mundo, vuelve de nuevo a su territorio y vuelve a levantar la bandera azul y blanco en las naciones y declara de nuevo tierra de Israel, no Palestina, Israel. Y desde ahí comenzó todo, no solamente en Israel, en el mundo, porque el mundo no volvió a ser igual.
Porque el mundo saltamos del burro y del caballo a la supertecnología. Y pasaron cosas impresionantemente gigantescas e inexplicables para los científicos en solo 70 años. Lo que no pasó en 2000 años. Es decir, fue como que el tiempo se aceleró desproporcionadamente. Y aquel 14 de mayo de 2018, Israel cumplió 70 años como nación, en medio de 124 millones de enemigos, los cuales le han hecho 6 guerras, en toditita la más peligrosísima, la que acaba de pasar, donde lo atacaron con poderosísimos misiles modernos, simultáneamente de 7 lugares al mismo tiempo. Y con todo ello Israel salió victorioso. Al cumplir 70 años, el 14 de mayo del 2018, comenzaron los 10 años en rojo. Así se conoce en la profecía escatológica. Vaya 10 años que estamos viendo. ¿Qué es lo que no ha pasado desde el 2018 para acá? Una pandemia escalofriante que nos encerró en nuestra casa, una serie de incoherencias, conflictos. Pero hay algo interesante también, que al cumplir 70 años Israel, el hombre que estaba gobernando la nación número 1 del planeta Tierra era el famoso anciano de rostro fiero. ¿Coincidencia? Que vuelve de nuevo al gobierno y vuelve exactamente para que su periodo se cumpla los 10 años, él otra vez el anciano rostro fiero en el poder, porque su gobierno termina hasta el 2028. Que el mismo anciano de rostro fiero que hablamos esta mañana, y para que los de las redes sociales, está allí en nuestro canal, en nuestra Facebook, el que tocamos en la mañana de este sábado, del anciano de rostro fiero, pasos de conquista. Los que estuvieron esta mañana, tuvimos profundo ese tema. A los que estuvieron esta mañana, ¿no les suena a ustedes extremadamente extraño que el mismo anciano de rostro fiero le toca estar como gobierno de la primer potencia del mundo cuando Israel cumple 70 años, y que el mismo anciano de rostro fiero le volverá a estar cuando Israel cumplirá 80 años? Esto agregando a lo que vimos esta mañana en el tema, que fue profundo. Y ante todo esto que estamos viendo y lo impactante que va a ser de este 2026, rumbo ya hacia la fase final de los 10 años. Es decir, que en 2 años ya estamos en el fin de los 10 años en rojo. ¿Qué va a pasar si es que llegamos? Eso solo Dios lo sabe. Pero sí, vale la pena que analicemos las palabras del personaje más extraordinario de la historia, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que cómo me gustaría que ustedes, los de las redes sociales, mis hermanos, le preguntaran a su pastor que si ellos creen que Jesús exageró al haber hablado de los tiempos del fin y de su venida. Háganle la pregunta.
Porque no somos nosotros los predicadores. O como dijo un evangelista, si quieren ustedes que la iglesia tenga miedo, inviten a Bolaines para que venga y le meta miedo a la iglesia. ¿Desde cuándo los temas de la venida de Cristo es para meter miedo a la iglesia? Eso es una blasfemia profunda. Y eso significa insultar, o otra mejor palabra, escupir abiertamente el rostro de Jesús. Porque decir que hablar de la segunda venida de Cristo es meterle miedo a la iglesia, es entonces decir que Jesús estuvo equivocado. Porque fue el propio Señor Jesús quien habló de los temas de su segunda venida. Y dejó señales contundentes, pero contundentes. Y dijo que la generación que viera el cumplimiento, no solamente del retorno de su pueblo, sino el cumplimiento de todos estos hechos extraordinarios, dijo que esa será la generación final. Y luego puso dos elementos por encima de la ley física. Es decir, en la ley física esos dos, los muchachos, las muchachitas, estudiantes aquí, entienden perfectamente cuando estoy hablando la ley inquebrantable de la ley física. Jesús puso su propia palabra contra algo que no puede ser quebrantado, la ley física. ¿Sabe cuál fue esa ley física que Jesús dijo? El cielo y la tierra pasarán. De acuerdo a la ley física, eso no puede pasar. Sin embargo, el Señor Jesús dice, pone por encima el poder de la ley física, diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y todavía redes sociales, ¿de verdad no quieres confrontar a tu pastor, al evangelista, al maestro del instituto bíblico? ¿No lo quieres confrontar? Porque hablar de la venida de Cristo no es un mensaje extraño de la Biblia. No solamente los grandísimos profetas de Dios, grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, como David, y la lista es enorme, hablaron de estos tiempos finales, sino grandes hombres de la era cristiana, como Pablo, como Pedro. Todos ellos hablaron de estos tiempos finales. Y en especial el mero mero, el grandote, el dador de la vida, nuestro Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús. En uno de esos momentos, Él se detiene. Y como vemos en la imagen, Él se voltea posiblemente a una multitud que está en ese momento ahí. No sé si tenemos imagen. Él se voltea ante una multitud y dice que su venida será como en los días de Noé. Y comienza a dar toda una explicación. En los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban. Es decir, a pesar de que esa generación tenía evidencias contundentes, la historia dice que este hombre, que tenemos una idea en esta pintura, que este hombre llamado Noé, Noé, no solamente predicó a su población, y posiblemente los ángeles del Señor se encargaron en aquel momento, porque no existía la internet, se encargaron de llevar
esa voz de Noé a todos los pueblos. El mensaje de Noé era contundente, que Dios no estaba pasando por alto la indiferencia, el liberalismo, la depravación, el cruce sobrenatural que se había dado en aquellos días, donde los seres humanos habían traspasado las reglas de la procreación, apareándose con seres que estaban terminantemente prohibidos, como está sucediendo hoy en día. Matrimonio de hombres con hombres, mujer con mujer, y la adopción de niños que están creciendo con una profunda confusión, como los dos hijos de Ricky Martin, que no saben quién es su mamá, porque ellos nacieron bajo una imposición de una ley contra lo establecido por Dios. Un padre que pagó cualquier cantidad de dinero para alquilar un vientre y hacer algo que está en contra de lo establecido. Y posiblemente se está utilizando, sin que se nos diga la verdad, también la clonación. Podríamos en cierta forma, en algo un poco diferente, pero en cierta forma sí, estar otra vez cometiendo el mismísimo pecado en la generación de Noé. Esas cosas que se dieron, gente se les ocurre llamar exactamente, que se dieron esas relaciones contra la naturaleza. ¿Es coincidencia que se esté repitiendo como dijo Jesús? Jesús dijo que eso sucedería de nuevo, pero esta vez cerca de su venida. Cuando Noé comenzó a predicar duro, a decir que esos pecados abominables habían llegado a la presencia de Dios y que ya Dios no toleraría más, a pesar de que el mensaje de Noé fue contundente, aquellas civilizaciones que es profunda, pero más profunda de lo que ustedes no se lo imaginan, y que lo estamos tocando en masterclass con muchachos como ellos, jóvenes, que se hacen preguntas: ¿cómo es que había civilización en Perú hace miles de años atrás? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo es que se habla de civilizaciones aquí en las islas de Pascua en Chile? ¿Y quiénes son esos 4 gigantescas imágenes con un peso impresionantemente gigantesco de tonelada, cuando se supone que hace 11,000 años, como dicen ellos, o la edad de las piedras? ¿Cómo levantaron esas imágenes? ¿Y quiénes eran esas 4 que están en la isla de Pascua? Gigantescos personajes. El mensaje de Noé era un mensaje profundo, y como dije, es muy probable
solo en forma científica, no porque por eso es que no se declaró al libro de Enoc apócrifo, porque la iglesia misma y el pueblo judío no estaba preparado para entenderlo. Cuando habla de esos vigilantes buenos que llevaban ese mensaje, le podríamos decir, como las redes sociales hoy en día, como está pasando en este momento. Estamos predicando aquí, en este pueblo de Ica, Molinos. ¿Y a dónde está llegando en este momento el mensaje? Argentina, Chile, allá en Europa, Centroamérica, Norteamérica. ¿Y cómo está llegando? Si yo estoy aquí, ¿cómo es que me están viendo allá? Podríamos hablar también profundamente el pasaje de Salomón que dice: nada nuevo hay que antes no haya existido. ¿De qué está hablando Salomón? Los invito a nuestro canal de Masterclass en YouTube, muy profundo, donde la inmensa mayoría son jóvenes estudiantes los que se meten ahí, porque se necesita más profundidad. El mensaje de Noé llegó a todas las civilizaciones en ese entonces. El mensaje de él era contundente: arrepiéntanse, porque Dios no aprueba su depravación, su indiferencia. O se convierten o pereceréis en un profundo diluvio. Si hablamos tantos miles de años atrás, no había problema de cambio climático, no había contaminación, el clima era perfecto. Así que de momento alguien se levantara diciendo que iba a venir una gran hecatecumba ecológica, la gente analítica como los europeos se quedaban viendo a Noé y decir: ¿de qué está hablando este hombre? De un cambio climático, que va a venir un impacto atmosférico y geológico, porque sucedió de las dos cosas. Porque casi la inmensa mayoría de los predicadores no han descubierto que el fenómeno del diluvio fue atmosférico y geológico. ¿Por qué? ¿Han leído ustedes allí donde dice en Génesis que dice que Dios no solamente desató las aguas de arriba, sino que dice que de las profundidades de la tierra tuvo que haber un movimiento geológico y las grandes fuentes submarinas profundas debajo de la tierra explotaron? ¿Hubo evidencia antes que viniera esa hecatombe? Por supuesto que sí. Y tiene lógica. ¿Por qué 120 años? ¿Por qué 120 años? Bueno, si usted utiliza la frase en cuanto a la filosofía, se dará cuenta que en aquel entonces los seres humanos duraban muchísimo más años. No morían de 80 como es hoy en día, que el que llegó a 80 ya la hizo, y allí en adelante lo que Dios añada. Pero en la época de Noé, 80 años era considerado todavía un muchacho joven. Así es que el mensaje de 120 años para aquella época era corto. Según las estadísticas, Noé pregona 120 años de advertencia.
que era lo normal de una generación en aquel entonces. Durante esos 120 años, es posible que en los primeros años, cuando Noé, volvamos a la imagen, comienza la construcción de esa impresionante arca, es posible que hubo reacción. La gente se asustó, se asombró. Porque solo así podemos explicar cuando nuestros investigadores de historia, de paleontología, llegan y encuentran escritos antiguos de los incas, de los egipcios, de los mongolos, de los vietnamíes, de los australianos, de sus aborígenes en los escritos antiguos, como también sucedió de los mayas, hablando de un diluvio. ¿Cómo supieron ellos de esos diluvios? Así que no está hablando de un impacto geológico que se iba a impactar, a sentir en todo el mundo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Vamos a la población aledaña a Noé. Vamos a la imagen, como quien dice en aquel entonces, hoy en día Estados Unidos de América. El gran arca. De momento en esa arca empezaron a bajar miles de especies de animales. Porque hoy en día la ciencia dice que son más de 450,000 especies. Esas especies de animalitos, desde rinoceronte, elefante, tigre, leones, osos polares, empezaron a abandonar sus hábitats naturales y empezaron a buscar un arca que se estaba construyendo. ¿Quién les dijo a estos animalitos, incluyendo a estas avecitas preciosas, quién les dijo que buscaran esa arca? ¿Quién les reveló a estos animalitos? ¿Cómo es que estos animalitos fueron más sensitivos que el ser humano en su soberbia se cree que todo lo sabe? Y estos animalitos en cantidades empezaron a dejar, por favor, sus hábitats naturales. El solo hecho de ver ese ambiente era para que los antediluvianos reaccionaran y dijeran: santo Dios, ¿cómo es que estos animales están viniendo de miles de kilómetros de distancia y han venido solitos? ¿Cómo es que han venido a refugiarse en esta arca? Era para que por inercia aquella multitud, como vemos en la imagen, posiblemente allí espectadores burlándose, carcajeándose y a la vez admirando ver a todos los animalitos que entraban, en lugar de caer de rodillas, levantar sus manos y decir: Noé, ayúdanos ante nuestro altísimo Dios. Porque no olvide que Noé era tipo Jesús. Era para que todos dijeran: Noé, ayúdanos a acercarnos a nuestro Altísimo. Pero no, fueron insensibles, completamente insensibles. Hasta que se llegó aquel día. Ese día dice la historia de la Biblia y de los múltiples de
Es que usted tiene que escuchar a todos los antropólogos, paleontólogos, arqueólogos. Cuando encuentran esos escritos antiguos, de esos grupos que nunca tuvieron que ver nada con Israel, hablando ellos también de ese diluvio. Cuando se llegó ese momento, algo grande debió haber pasado a nivel mundial o en todo el planeta. Cuando usted va a Bolivia, a esa parte más alta de Bolivia, a esa zona donde todavía los bolivianos aborígenes siguen adorando al mismísimo Satanás, el diablo, en ese lugar. Al llegar a esa parte donde estuvieron los famosos templos de los incas que adoraban al mismísimo diablo, cuando va a esa parte alta de Bolivia, que es alto, que hasta le falta la respiración a usted cuando va, ¿cómo es que entre las excavaciones que han hecho encuentran arena de mar, encuentran caracoles? Y dicen uno, pero si Bolivia no hay mar, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Es que acaso alguna vez el mar creció y tapó total y absolutamente lo que hoy conocemos como América del Sur? Bueno, si leemos la Biblia, eso sucedió. Comenzó a llover sin parar durante 40 días. Las grandes cataratas celestiales fueron sueltas y las grandes cataratas de debajo de la tierra. Quiere decir que cuando llegó el momento, cuando Noé entra con su familia al arca, posiblemente Noé trepa llorando al ver la insensibilidad de aquella multitud. Insensibilidad. Posiblemente entra llorando de ver que los montones de animalitos lindos habían obedecido y que aquellos seres humanos estaban inertes. Me imagino que entra Noé y si usted lee bien el pasaje dice que los ángeles le empujaron y dijeron: Noé, entra. Se terminó el tiempo. Cuando Noé entra, léalo, está en la Biblia. Dice que un ángel se paró, un personaje de 5 metros de altura, que no sorprendía a esos nativos, ni tampoco a los incas de aquí, no los sorprendía. Porque ellos tienen imágenes de seres que los visitaron de 5 metros de altura. A quien en mi libro Israel al filo de la profecía le llamamos los vigilantes caídos, o popularmente conocidos por ustedes como ángeles caídos. Pero que son ángeles, pero son ángeles caídos. Un poderosísimo ángel, posiblemente de 5 metros de altura, se para en la puerta del arca. Selló la puerta. Y posiblemente, pongamos una idea otra vez en la imagen, hijos. Y posiblemente la multitud
está allí burlándose como sucede exactamente ahorita. Si los propios predicadores de nuestras iglesias evangélicas se están burlando, ¿qué espera usted del mundo? Si este propio evangelista dijo, si ustedes quieren tener una iglesia llena a meterle miedo, entonces inviten a Bolaínes. Es una blasfemia lo que dijo este hombre. En ese momento que se sella la puerta, la sella no Moisés, no Noé, sino un ángel. Una vez que se selló, algo comenzó, que esa gente comenzó. De momento, el cielo comenzó a ponerse completamente tenebroso, oscuro. Algunas veces, tal vez ustedes en Lima no, y tal vez aquí un poco, pero en otras partes de aquí de Perú que acostumbran en la selva a ver las tormentas, empezó a oscurecerse. Y aquella gente, cuando empezó a ver aquello, al menos los que estaban allá. ¿Y qué de las otras civilizaciones? ¿Quién sabe? Conte. Por eso lo recomiendo con todo respeto, nuestro masterclass, porque es donde podemos hablar con más libertad en profundidad. ¿Y qué de los otros que hablan de este diluvio? Incluyendo América del Sur. ¿Qué empezaron posiblemente a sentir? A lo mejor escucharon voz profunda que dijo: el tiempo se acabó. Como no adoraron al Altísimo Dios Todopoderoso, ni se apartaron de sus ídolos, de sus demonios y de sus sacrificios humanos, el tiempo se terminó. Y me imagino que aquí en América del Sur comenzó a temblar también, a sacudirse la tierra geológicamente hablando y a reventar profundas, vulneradas de olas de agua de la tierra, mientras los cielos se oscurecían. Es posible que los que estaban en el área del arca, vamos a la imagen de nuevo, cuando empezó a crecer el agua, es posible que muchos, como nos da la idea de esta imagen, aquí subiendo sobre esa roca, pegando gritos. Noé, ahora sí creemos. Noé, abre la puerta del arca. Pero ¿quién dijimos que cerró la puerta? Noé. ¿Quién la cerró? Un ángel. Se terminó el tiempo. Interesante. Hagan sus conclusiones los de las redes sociales. Volviendo a la profecía de Jesús, quien dijo que su venida sería como en los días de Noé. Estas últimas décadas, y en especial este 2021, siglo 2021, estamos siendo testigos de una forma asombrosa de un comportamiento completamente anormal de nuestros animalitos. Como vemos en la imagen, estos animalitos preciosísimos, los famosísimos osos polares, las comadrejas polares, los lobitos polares,
toditititos ellos. Y el día de la mañana que estaba buscando en las noticias, salió otra noticia de la NASA, de rinocerontes polares, así lo estaban diciendo, abandonando misteriosamente sus hábitats naturales. Nuestros científicos dicen que lo que estamos viendo en esto es algo anormal. El deshielo acelerado, el comportamiento de los animalitos, nos hace ver que estamos enfrentando un escalofriante cambio climático sin precedentes. Hemos sido testigos en los últimos años, como estas imágenes recién en el mes de diciembre en Indonesia y en los países aledaños. Inundaciones profundas y catastróficas que ha dejado a millones de personas sin hogar. Destrucciones descomunales a causa de esa tormenta en Tailandia. Pueblo en su totalidad enteros, devastados ante las impresionantes tormentas de agua. ¿Cómo sucedió? Eso nos da la idea cómo fue el diluvio. Viento, trueno, tempestades sin precedentes, tornados mortíferos. En Estados Unidos, desde el mes de noviembre estamos siendo testigos de un impacto de tormentas de hielo sin precedentes. En especial la que está llegando el día de hoy, abrazando el sur de Estados Unidos, parte del sur de Texas, y extendiéndose hacia el norte, para encontrarse esa misma tormenta con otra tormenta récord el día de mañana, que viene directamente del lado de Canadá. Dice, eso va a provocar algo donde árboles van a reventar de la presión del impacto climático. Esas imágenes que nos impactan. Esto ha sido en los últimos meses en Estados Unidos. Hemos sido testigos. Hasta esto. Estos animalitos que posiblemente los peruanos lo tengan aquí, pero en la selva, son animalitos de clima tropical. En Centroamérica y Norteamérica las conocemos como las iguanas. No sé cómo la conocen ustedes aquí en Perú. Iguanas también. Esto, imagen le dio la vuelta a todos los Estados Unidos, porque esas olas de frío sin precedente impactaron Florida. Florida es un estado que es más tropical que otra cosa. Y estas animalitas, estas iguanitas que usted está viendo ahí, se derrumbaron de sus ramas, inerte. No estaban muertas, sino que ellos, como son de zona tropical, no están acostumbrados a esos escalofriantes fríos. Y sencillamente al agarrar el frío se quedaron tiesas. ¡Pum! Se derrumbaron. Y caían abajo así, en esa forma, inerte. Algunas, después que calentó un poquito más, volvieron a despertar y salieron. Pero estaban hablando nuestros científicos que todo esto se debe a un impacto sin precedente de cambio climático. Esa es la generación de Noé. Esa es la generación que estamos siendo testigos. La generación de Noé.
¿Cómo está la gente en este momento? Indiferentes. Los estadios de fútbol hasta las narices, con una idolatría altamente diabólica, donde si en el equipo va a venir Lionel Messi, no les importa cuántos miles tengan que pagar, van al estadio para poder ver, según ellos, a su ídolo, Lionel Messi. Pero si los mismísimos inconversos, impíos, están profundamente así, en esas formas indiferentes e idólatras, pues no están los mismísimos evangélicos de aquí, de Perú y de toda Latinoamérica, pagando, me decía una de las hermanas aquí, esta mujer que viene de República Dominicana aquí a Perú cobrando los ticos dirían una sanganada de $80,000, los peruanos pagándole a una, que si fuera una sierva como esta sierva del Señor, amén, uno diría, pero jamás nunca va a hacer eso ella. No es una sierva, es una falsa profeta. Es una que está conectada, sí, pero con gente del segundo cielo. No, los seres del segundo cielo, que lo tocamos en profundidad en Masterclass. Si los propísimos, los mismísimos evangélicos están siendo indiferentes ante la evidencia de un cambio climático sin precedentes, de un espíritu de violencia sin precedente, de un espíritu de depravación moral sin precedente, como el caso de Ricky Martin, para decir así. Están siendo testigos oculares como lo fue la generación de Noé. Y con todititas las evidencias, los mismísimos evangélicos, que digamos son los parientes cercanos de Noé, porque Noé debió tener una familia grande, máximo que vivía muchísimos años. Así que Noé no solamente era él, sus 3 hijos, había multitud de familia de él allí, que en cierta forma estuvieron conectados a la cercanía del pueblo de Dios, pero no se arrepintieron, a pesar de que estaban cerca de la cercanía. Como multitudes de evangélicos van, alaban a Dios, tienen Biblia y todo, pero triste y lamentablemente y catastróficamente tienen un pastor que los está llevando al mismísimo infierno, porque no les está advirtiendo que para ir al cielo tenemos que arrepentirnos, entregar nuestro corazón a Jesús, cambiar de vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Con semejantes impactos que estamos viendo, ¿cuál es la reacción? Si los mismos evangélicos están fríos, como vamos a ver en la última parte, una imagen en la última fase, iglesias mundanas bailando, o el grande que usted, algunos, hasta cuidado, algunos de ustedes, sobre todo en las redes sociales, lo siguen, este hombre de origen argentino que tiene 10,000 miembros que lo siguen en California, y con orgullo sale en una discoteca bailando. ¿Esa es la catástrofe espiritual que estamos viviendo? En otras palabras, estamos en vivo y a todo color viendo el cumplimiento de Jesús, y que su venida será como en los días de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿En qué momento va a pasar?
En el momento que suceda, ¿qué? ¿Y qué pasa cuando sucede el rapto? La puerta se cierra. Pero ahora vamos al otro pasaje precioso de la Biblia, del mismo Señor Jesús. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Mire bien, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿No es el mismo panorama que estamos viviendo ante los grandes hechos ecológicos, atmosféricos que estamos viendo con todo eso? ¿Cómo está la reacción del mundo? Como está diciendo aquí el Señor. Vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y qué dice? Y los destruyó a todos. Lean la parte final, ¿qué dice? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Debe haber sido impresionante ese día, cuando Lot, ese sobrino de Abraham, acató el mensaje de aquellos dos seres angelicales. Otra vez, dos seres angelicales. Tema que lo tocamos en profundidad. Disculpe que lo diga, pero en profundidad en ese tema de Masterclass. Otra vez, dos seres. Y que llamaron la atención de toditito el pueblo. Quiere decir que esos dos seres era algo impresionante. Y con todo y eso, la gente de Sodoma, lejos de reaccionar y de ir donde Lot y decirle: Lot, ayúdanos a entender qué mensaje te trajeron estos dos impresionantes vigilantes. No fueron para eso, fueron porque querían linchar. Querían quebrar la casa de Lot para linchar a estos dos impresionantes vigilantes. Y con todo y eso, que fueron testigos con sus propios ojos de esos seres impresionantes, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Y eso incluyó a gente cercana al pueblo de Dios, en sentido figurado. Si Lot representaba en ese momento al Señor y sus hijas de él al Señor, quiere decir que detrás de ellos había familia. Toda la familia de la esposa de Lot. Así que había mucha gente también que estaba cerca y que definitivamente no solo fueron testigos, sino que si usted lee bien la historia en Génesis 19, va a encontrar que Lot desesperadamente visitó a toda su familia, como quien dice la congregación, y les habló desesperadamente que se convirtieran, porque Dios iba a juzgar esa noche a Sodoma. Pero por lo que vemos, su misma familia, símbolo de la misma iglesia, mostraron indiferencia. Está loco. Está loco. Deje de estarnos metiendo miedo. Eso no va a pasar.
pesar de que vieron contundentes evidencias, como la estamos viendo nosotros en este momento. Imágenes de este fin de semana pasado en la parte sur de Chile. Incendios descomunales donde miles de casas de nuestra gente vecina, de ustedes aquí en Perú, gente suya, gente de usted, porque todos son sus hermanos. Miles de familias chilenos perdieron sus casitas este fin de semana. Perdieron sus casitas. Aparte de los miles de chilenos que perdieron sus casitas, más de 40 muertos, más de 40 familias que perdieron a sus seres queridos en esas llamaradas. El evangelista Christian Jakinwinski, algo así, me mandaba un mensaje llorando, que es de esa zona, llorando, porque multitudes de iglesias evangélicas nuestras, decimos nuestras, porque toda iglesia que tiene a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador son nuestros hermanos también. Así que son nuestras iglesias también. Y lo que le pase a ellos nos duele a nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Así es que muchas de nuestras iglesias evangélicas en Chile fueron quemadas. Resultado, impacto climático, dicen ellos, los científicos. Aquí mostrábamos esas imágenes, pero leamos esto. Dice esta palabra que voy a leer: el sol gira frecuentemente para bendecir o para maldecir, y el recorrido de la ruta de la luna es bendición para los tzadikim, los justos, y tiniebla para los haptaim, pecadores. En el nombre de Yahweh, que ha separado la luz de las tinieblas y ha repartido los ruhot, espíritus de los tzadikim, los justos, en nombre de su justicia, porque ningún malad, o sea, ángel, lo impide, y ningún poder es capaz de impedirlo, porque él cita un juicio para todos ellos, los juzga a todos ante él. Libro de Enoc, que esto es profundo, Enoc, porque según se sabe, Enoc escribe antes del diluvio. Y no te está hablando que esto va a ser terráqueo a nivel de todo el planeta. Imágenes de un impactante calentamiento global que lo estamos siendo testigos, como este fin de semana en Chile. Mientras en Estados Unidos nuestra comunidad inmigrante está pasando desde enero del año pasado al rojo vivo, temor, miedo. Miles de nuestros inmigrantes en Estados Unidos no están saliendo de sus casas. Sus niños no están yendo a la escuela. Tengo un tema que es profundo. Se llama la gran tribulación, el entrenamiento. Órele, a lo mejor lo podemos tocar mañana porque usted tiene parientes allá en Estados Unidos y le puede compartir.
órele para ver si lo tocamos, porque mañana, por favor, es que yo he estado bien perdido desde que vine ayer, sierva, con esa gira larguísima que nos salió. ¿A qué hora mañana? ¿Cuántos cultos mañana? Son 2 también. ¿A qué hora? 11. ¿Y el otro? Igual. Así que a lo mejor en uno de los 2 los vamos a tocar. Pero por favor, quiero que lean todos, aún en las redes sociales, en la imagen. Léanlo, lo que dice ahí, léanlo en voz alta. En el COVID sentían miedo, pero no se sentían perseguidos. Sí tenían miedo, ustedes lo recuerdan, ustedes mismos. Pero yo estoy hablando de nuestros inmigrantes en Estados Unidos. También tuvieron miedo en el COVID. Y se encerraron en sus casas, pero no se sentían perseguidos. Ahora tienen miedo y se sienten perseguidos. Como la imagen de esta preciosa niña hispana. La muestran los periodistas saliendo de la escuela con esa miradita de miedo. Miedo de que sus papás no lleguen a recogerla porque sus padres fueron arrestados. Si quieres tener idea cómo va a ser la gran tribulación, a lo mejor prepárate y trae, pero tienes que traer a toditita tu familia para que sea tocada de corazón a corazón. Lo voy a tocar. Trae a tu familia para que sea tocada. El impacto del cambio climático como una evidencia más de las palabras del Señor Jesús, quien dijo que las potencias atmosféricas serían impactadas. El viernes 7/11/25, en plena cumbre del cambio climático en Brasil, sucedió lo inédito. Un tornado que dejó destruido un pueblo de 14,000 habitantes en Brasil. En Florida, la llegada de esta ola de frío con la primer tormenta de nieve ha mostrado a las iguanas que ustedes vieron caer de los árboles completamente paralizadas. Y en Israel, con temperaturas como que se estuviesen en pleno verano en este mes de diciembre y enero. Asustados los israelíes cuando es época de invierno. Este tornado sin precedente, que es muy popular los tornados en Estados Unidos, Norteamérica, pero no en Sudamérica. Este tornado allí en Brasil. Y qué interesante que en plena cumbre del cambio climático, de estos personajes políticos que creen que pueden cambiar lo que ya está establecido por Dios de juicio. Está bien que ellos tengan profundos deseos de tener un cambio climático, pero ¿de qué sirve que tengan deseos si no cambian de actitud, no se arrepienten, no se convierten? Si se convirtieran ellos, a lo mejor el Señor los escucharía, pero ¿cómo van a cambiar el clima si ellos mismos siguen depravados? El pueblo de 14,000 habitantes, otra vez la imagen, así quedó. Eso fue aquí cerquita de ustedes, Así quedó, completamente devastado. 10,000 casas totalmente destruidas y desaparecidas. De 14,000. Estamos siendo testigos, dicen los científicos, de algo sin precedente. Pero como mostramos en la imagen, en lugar de ver un arrepentimiento, si los mismos
evangélico, idolatrando a personas abominables que se hacen acompañar con guardaespaldas y pagándoles barbaridades. Tenga Dios misericordia de esos pastores aquí en Perú y de cualquier parte. Dios misericordia, que antes de morir permita a Dios se arrepientan, porque si no, el pozo del abismo les espera por estar siguiendo a hombres y no al Señor Jesucristo. Y esta es la crisis que estamos viviendo. Exactamente como dijo Jesús, que su venida sería como en los días de Noé y como en los días de Sodoma. Si esto se está dando, el Rey viene pronto. Y vamos a ver este video para orar en este momento. El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmará el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Folded up and tucked in tight, largest space telescope ever built is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble.
sixth sense, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back to you. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese virus. Si me voy a arrodillar va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un virus. Así va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con ustedes como todos esta los días. joven está viendo ese Cuando Él dice estudio todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento. y de momento la joven O el desaparece. día en que tenga que pasar a su presencia. Así va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Miles de personas cerrarán sus ojos y al abrirlos ya no estarán sus seres queridos. Todas las evidencias que se están dando no solo son que la venida de Jesús está en vivo y a todo color a las puertas, sino que el rapto de la iglesia está a punto de suceder. Y recuerden, en el momento que sucede el rapto, la puerta se cerrará. Y en ese momento todos reaccionarán como en la época de Noé y de Sodoma. Cuando vieron el fuego caer, reaccionaron. Cuando vieron las tempestades de lluvia, reaccionaron. Todos reconocieron, pero ya era muy tarde, porque la puerta se había cerrado. Mientras le voy a pedir que incline, se me olvidó decirle al muchachito, me pusiera algo en el fondo, mientras inclinan su rostro, todos sin excepción, todos sin excepción. Solo inclina tu rostro. Cristiano si no cristiano. Dale un minuto de respeto a aquel que te da la vida o que te la puede quitar esta misma noche. Mientras están con su rostro inclinado, pídele a Jesús que te dé un corazón sensible para detectar el momento que estamos viviendo. Mientras están orando en silencio, la siguiente oración la van a repetir únicamente aquel joven o jovencita, señor o señora, que ha venido invitado este día a la iglesia. Ustedes, si no están seguros de ser salvos, entonces pueden repetir esta oración. A ver, joven, jovencita, señor o señora que ha venido invitado, si todavía no eres salvo, solo repite allí en la banca después de mí y en silencio esta oración de perdón y de salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repitan conmigo, todo aquel joven, jovencita, señor o señora que no es salvo, repita a continuación: Señor Jesús, dígalo, en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón nada más,
digan 3 veces esta palabra: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor o señora que en este momento acaba de pedir perdón. Para poderlo bendecir mientras todos están orando, voy a pedir que solo los que repitieron la oración y pidieron perdón, levánteme su manito derecha como señal ahí en su banca mientras el resto está orando. Solo los que pidieron perdón, que no eran salvos, pero que acaban de pedir perdón. Joven, jovencita, todos los que pidieron y repitieron la oración, solo levántame tu manito derecha como una señal que acabas de pedir perdón, porque te voy a bendecir. Vamos a pedir al Señor que te bendiga. Y si llega a venir juicio esta noche, estás libre. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Ahora voy a pedir a toda la iglesia que se ponga de pie, ¿sí? A toda la iglesia. A toda la iglesia que se ponga de pie. Y con todo respeto voy a pedir únicamente los que levantaron su manito derecha, nada más. Solo los que levantaron su manito. Salgan de su banca y vengan aquí al altar. Démenle salida. Démenle salida a todo el que levantó su manito a la par suya. Démenle salida y vengan aquí porque los queremos bendecir aquí. Queremos pedir al Altísimo que me lo bendiga, que me lo guarde. Y si esta noche viene Jesús o en todo el resto de este año, se van con el Señor. Todo el que levantó su manito, venga al altar. Y si a lo mejor estabas siguiendo a una iglesia, pero te has enfriado y te has apartado del Señor, entonces sal de tu banca y ven al altar en señal de restauración. Restauración. Es decir, que diga, ¿sabe qué? Yo no soy de los que me voy a quedar. Yo soy de los que me levanto y me sacudo del polvo del anticristo. Toda aquella persona que se ha enfriado, que se ha alejado de la iglesia, de cualquiera de las iglesias, ya sea de aquí de la iglesia de la pastora o de las iglesias donde vienen, de aquí de Molino, de Ico, de cualquier parte. Si te has apartado de la iglesia, ven y reconcíliate. Restáurate. Ahora voy a pedir a hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia, que se metan dentro para ser de bendición, para ministrar. Hombres y mujeres, por favor. Aún pastores, si tenemos pastores aún de visita, vengan y métanse para ministrar a las almas que están aquí en el altar. Pastores, evangelistas o pastora, vengan, métanse. Porque tenemos almas, tenemos jóvenes, tenemos personas aquí en el altar recibiendo a Jesús. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Extiendan sus manos al altar.
Vamos a bendecir estas almas. Vienen más almas acercando. Vengan, démele pase, por favor. Démele pase. En el momento en que oramos, quiero que los hermanos se dejen de guiar por el Espíritu Santo y vayan a ministrar, a poner su brazo sobre algunos de estos jovencitos que tenemos, jovencitas, hermanos, hermanas, adultos. Ministrenlos. ¿Listo? Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitamente gracias, Señor, por estas preciosas almas que han venido al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Por eso esta noche, Señor, te pedimos que usted los declare a ellos libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Porque por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hoy ellos son libres. Escribe el nombre de ellos en el libro de la vida. Y todo espíritu de muerte o de enfermedad que está merodeando en ellos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y depositamos sus vidas en tus manos. Desde este momento, Señor, te pedimos que la vida de ellos nunca más vuelva a ser la misma, sino una vida de temor, una vida de búsqueda, una vida de armonía contigo, Señor. Su pasado queda eliminado. Lo que hayan hecho ya no cuenta delante de ti, porque por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, ellos son completamente libres. Asimismo te pido restauración por las almas que han pasado al altar, Señor. Vuélveles el gozo de la salvación. Haz que regresen de nuevo a las iglesias alegres, contentos, Señor, exaltando tu nombre. Que vuelvan con gozo junto con su familia a esperar tu venida, Señor, como lo hizo Noé o como obedeció Lot con sus hijas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, depositamos estas vidas preciosas, Padre eterno, en tus manos. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Bendígamelas, los hermanos que han pasado, bendígamelas a las almas que están aquí en el altar. Bendíganos, pueden pasar para sentarse. Que Dios me les bendiga y salúdenmelos. Amén.